can't take the sky from me. Pues nada, otro año y otro éxito de física de película. Acabamos de terminar, aunque voy a poner este fragmento en el principio. Simplemente lo hago para introducir un poquito a los que no conocen cuál es esta iniciativa. Me llamo Arturo Quirantes, para empezar, soy profesor de física en la Universidad de Granada y tengo un proyecto que se llama Física de Película, que hacen los alumnos. Yo cojo y les presento en clase normalmente pequeños fragmentos de película con ejemplos de buena o de mala física. Y la verdad es que resulta muy útil. Y ellos, en esta actividad académicamente dirigida, hacen lo mismo. Se juntan entre ellos, cogen un ejemplo, 2, 3, lo que sean, y lo presentan aquí. Con ecuaciones, con imágenes, con explicaciones de todo tipo, formato libre, ahí yo no me meto para nada. Y luego yo les pongo una nota y los alumnos lo evalúan también, se evalúan entre ellos. No sé si eso ahora resulta que se llama Flipped Classroom o algo, pero bueno, soy un precursor de la Flipped Classroom, si es que eso. Antiguamente lo que hacía era coger, darle un papel a cada uno con el formulario para que lo escribieran, luego hacer las medias yo y todo eso, pero si queréis hacerlo, os recomiendo que hagáis como yo. Yo lo que he hecho ha sido un documento en Google Docs, un formulario para que ellos puedan ir votando. Formulario abierto, es decir, no hay que registrarse, no hay que dar datos, absolutamente nada, todo anónimo. Ellos llegan, se ponen sus notas y como ya está todo registrado, pues es mucho más fácil hacer luego las medias, pasar las notas suyas, etcétera. Con las notas que ponen ellos y las que pongo yo, aquí, saco la nota y eso cuenta para mis alumnos con hasta el 20% de la calificación global. De manera que, aunque es voluntario, aquí no hay obligación de que haga nadie nada, pues la verdad es que tenemos llenos históricos. 80-90% de los alumnos están aquí y se apuntan y aprenden no solamente a hacer física, sino a exponer en público. Porque una cosa buena de esto es que la gente sube aquí arriba, ve las dificultades, los problemas de ser un conferenciante y lo que les digo yo, aquí no importa tampoco mucho, pero cuando vayan a hacer una tesis o a defender su currículum, su puesto de trabajo, su proyecto, su lo que sea, pues bueno, tener un poco de tabla. Así que ahí no hemos tenido ninguna dificultad, tampoco en grabar, aunque la verdad os lo confieso, estaba yo un poco empanado hoy. Estamos ya en la segunda sesión, así estaba yo que al final no me he acordado siquiera si le había dado al botón para grabar o no. Bueno, problemas personales que no vienen a cuento, pero bueno, la cosa ha salido bien, aquí está todo el material para grabar, toda la gente ha dicho que sí, que quiere salir en el vídeo, porque suelo subirlo a YouTube para que otros profesores, otros alumnos puedan verlo. Solo había una pareja que ha dicho, profe, queremos no salir, por favor, bórrenos. Ningún problema, aquí no se obliga a nadie, aquí el que quiere salir sale y el que no, no. Y si eres profe, pues te recomiendo esta actividad porque es muy útil para evaluar a los alumnos, aprenden muchas cosas, ellos se lo pasan muy bien. Los inconvenientes, bueno, inconvenientes técnicos de todo tipo. Este año hemos tenido menos problemas a la hora de conectar ordenadores con el cañón de proyección, aunque es antiguo, y la clave es esto. Adaptadores, adaptadores, adaptadores. Hemos tenido, a pesar de eso, un poco de problema con el sonido, pero quitado eso no ha salido nada. Y ya está, no me enrollo más, simplemente deciros que ha sido un placer un año más usar esta iniciativa para que los alumnos se suelten, se lancen y se lo pasen muy bien. Y aparte de eso, también sirve para evaluarlas, para evaluar los y las, ¿vale? O les, como queráis llamarlo. A mí en eso no tengo problema. Muy bien, pues me callo y doy paso a los alumnos. Francis y yo, Javi, y vamos a proceder a presentaros nuestro proyecto de física de película, en el cual vamos a comentar un total de 2 escenas de 2 diferentes películas. Bueno, mi compañero. Primero vamos a ver la escena de Loki, que es de la película de Thor Ragnarok. Que bueno, no tiene imagen, pero bueno, ahora tengo. Bueno, aquí en este momento Loki lo que dice es que ha estado cayendo durante un tiempo total de 30 minutos. Entonces, para hacer los cálculos, primero tenemos que hacer un par de suposiciones. La primera de ellas es que tiene que haber un perfecto vacío, para que así el rozamiento no influya en la velocidad y así podamos utilizar las ecuaciones de caída libre. La segunda es que también tiene que partir desde una caída libre y la velocidad
velocidad, la gravedad tiene que ser la de la Tierra y siempre tiene que ser constante. Y por último, no puede haber paredes con las que puedas chocar. Mira, voy a dejar para que recupere. Bueno, en relación a los cálculos, la primera ecuación que hemos utilizado se utiliza para calcular el espacio recorrido, que es un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, siendo la gravedad la de la Tierra y el tiempo los 30 minutos. Entonces, nos sale un espacio recorrido de 16.700 kilómetros, siendo el espacio total de la Tierra 17.212 kilómetros, cosa que es extremadamente imposible. Y en relación a la segunda ecuación, se utiliza para calcular la velocidad, que es igual a la gravedad por el tiempo. Bueno, con esto nos sale una velocidad de 17.640 metros por segundo. Y como podemos concluir en esta escena, sí es verdad que la velocidad, aunque salga muy alta, sí tiene un sentido físico, ya que sale menor que la velocidad de la luz, pero luego el espacio recorrido, como ha dicho, no tiene ningún sentido, porque recorre más de lo que mediría la Tierra. Y por último, esta al llegar al suelo tendría un impacto de millones de newtons, por lo que técnicamente no podría sobrevivir. Y ahora voy a dejar paso a mi compañero. Bueno, pues ahora mi compañero Fran y yo vamos a explicar la escena de la película de 300, en la cual Leónidas lanza su lanza al rey. Vale. Pues antes de zambullirnos plenamente en la física de esta escena, es necesario hacer una serie de suposiciones, igual que en la escena de la película anterior. Bien, supongamos que Leónidas es un hombre adulto de alrededor de 1,80 m y vamos a jugar y vamos a ser un poco fantasiosos, ya que Leónidas, al ser un hombre con super fuerza, hemos supuesto que la longitud de la lanza, que recorre la lanza es de alrededor de 50 metros. También basándonos en lanzas de guerra reales, pues hemos supuesto un peso de 12 kilos aproximadamente. Vale, con estos datos ya sí nos centramos en la física. Es importante destacar que nos encontramos en un movimiento de tipo parabólico, en el cual la velocidad se va a distinguir en el eje X y el eje Y. La velocidad en el eje X va a ser siempre constante, y para allá utilizaremos la fórmula básica del espacio entre el tiempo. El espacio que recorre ya hemos dicho que son 50 metros, y el tiempo de la escena es aproximadamente unos 5 segundos hasta que impacta la lanza. Luego, en el eje Y, la velocidad sí que va a variar, y para ello utilizaremos esta ecuación. También hemos supuesto, ya que el villano se encuentra en un altar, que esta altar mide aproximadamente 10 metros, y aplicando estos datos en la fórmula, la velocidad inicial de la lanza en el eje Y es aproximadamente 26 metros partido por segundo. Vamos a proceder a calcular la velocidad a partir del módulo del eje X y del eje Y, que nos da 28 metros partido por segundo, y después calcularemos la velocidad a partir de la aceleración, que es la velocidad a partir del tiempo. Tiempo que suponemos que es medio segundo, que es lo que se tarda en soltar la lanza, dándonos una aceleración de 55,89 metros partido segundo al cuadrado y una fuerza de 671,76 newtons. En el caso de haber lanzado de manera más precisa, hubiera acabado matando a Rey Jerjes. Esto nos da para entender que es una aceleración demasiado alta de la que en realidad se podría dar. Las velocidades y la velocidad sí tiene sentido que se pudiera llegar, y teniendo en cuenta las grandes distancias a las que está la altura, tendría que ser muy fuerte para que se pudiera dar, teniendo en cuenta el peso de la lanza, siendo muy improbable que eso se pudiera dar en la vida real. Además, también podemos fijarnos cómo en la escena la lanza llega de manera completamente horizontal a impactar contra el villano, cosa que es imposible ya que nos encontramos en un movimiento de tipo parabólico. Y por último, y más importante, es lo que sacamos claro de este trabajo, y es que no debemos creer ciegamente en lo que nos muestra Hollywood y otras compañías, simplemente por lo que son, porque se centra más en lo estético que en lo real y en lo posible.
generando un montón, millones de escenas como esta que no tienen ningún tipo de sentido. Y también es de agradecer a grandes directores y productores que sí se fijan en esto y hacen películas muy reales y posibles, como puede ser 2001 en una odisea en el espacio. Y os agradezco vuestra atención y lo que esperamos con este trabajo es que veáis el mundo y el cine con ojos escépticos. Gracias, Carlos. Bueno, pues nosotros somos Lucía, Julia Benítez, Eva, Lidia y Julia Pérez. Nosotras lo que vamos a explicar, la verdad que no lo hemos hecho con tantos cálculos ni nada, lo que hemos cogido ha sido una escena de una película, que ahora la vais a ver, de Toy Story, y en la propia escena se realizan varios movimientos como los que hemos estado viendo en clase, entre ellos un par de movimientos parabólicos y un par de movimientos circulares acelerados. Entonces vamos a ir cada una explicando cada uno de esos movimientos. Aquí está la película. Una puta polla que no va a ir. Sí, espérate. Me cago en la puta madre, tío. Vale, pues hemos hecho este pequeño esquema para diferenciar los 5 movimientos que hay en la escena y ahora los explicaremos uno a uno. En el primer movimiento, Buzz coge impulso para hacer un movimiento parabólico con la velocidad inicial del salto. Este movimiento parabólico viene representado por las ecuaciones del eje Y y de la velocidad del eje Y y del eje X. La del eje X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo que hace y la del eje Y, pues la velocidad inicial por el seno menos la gravedad por el tiempo que tarda en hacer el salto. Hemos representado en la imagen el eje de coordenadas con el recorrido que hace Buzz y las fuerzas que, aquí no sale, pero está la del peso, que como dice la segunda ley de Newton, cualquier fuerza viene dada por la masa y la aceleración, que en este caso la aceleración sería la gravedad. También estaría la fuerza normal, que es del mismo módulo que la del peso, pero en sentido contrario, es decir, hacia arriba, y la velocidad inicial del propio salto. Una vez está en el aire, la única fuerza que actúa es la gravedad, entonces va disminuyendo la velocidad inicial hasta que en el punto más alto del recorrido la velocidad es cero. Entonces ahí es cuando sigue actuando la gravedad y Buzz empieza a bajar hasta que cae en la pelota. Bien, pues cuando cae en la pelota rebota, y esto viene explicado por la tercera ley de Newton, que dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Por lo tanto, cuando la misma fuerza que Buzz ejerce sobre la pelota la ejerce sobre él en la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Después de explicar el rebote con la tercera ley de Newton, viene seguido de un movimiento parabólico, como ha explicado mi compañera, que es un movimiento bidimensional
que ocurre cuando un objeto es lanzado con una velocidad inicial, que en este caso es la fuerza que devuelve la pelota, y tiene componentes en el eje X y en el eje Y. En el eje X la velocidad, como también ha explicado, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y en el eje Y la velocidad viene dada por la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Además de la velocidad, en el movimiento parabólico podemos mencionar que la componente del eje X es un movimiento uniforme, la velocidad del eje Y es un movimiento uniformemente acelerado. Además de la velocidad, podemos también calcular el tiempo, el alcance máximo que tiene el objeto que realice el movimiento parabólico y la altura máxima. Cuando está en el aire, con la velocidad inicial, la gravedad hace que vaya frenando hasta que llega arriba del todo cuando su velocidad es 0, y cuando empieza a caer ya solo actúa la fuerza de la gravedad. A continuación, Buzz cae sobre el coche, lo que hace que éste se ponga en movimiento por la primera ley de Newton, que nos dice que cualquier objeto que esté en reposo o en movimiento constante, se mantendrá en reposo o en movimiento constante a menos que una fuerza externa o interna actúe sobre él cambiando ese estado. En este caso, el impulso de Buzz hace que el coche con él encima se mueva siguiendo el recorrido del circuito, que consta de un movimiento circular uniformemente acelerado, donde adquiere una velocidad angular provocada por la aceleración centrípeta que tira de él hacia el eje de rotación. En este tipo de movimiento la aceleración tangencial es constante. Para calcular la aceleración centrípeta utilizaríamos la velocidad al cuadrado partido el radio del circuito. Bueno, después de haber salido de ese recorrido, de ese circuito, lo que tenemos es que salía disparado hacia arriba y se termina enganchando en el avión, donde da varias vueltas, que eso constituye otro movimiento circular uniformemente acelerado. Y de nuevo la aceleración, pues podemos tener que tiene dos componentes. La centrípeta, que es la que le mantiene rotando en el eje en torno al eje de rotación y que en realidad le tira un poco hacia adentro, que se mantiene equilibrada con la tangencial, que por eso continúa con ese movimiento, porque entre una y otra se anulan y va haciendo el círculo. Cuando se suelta del avión, esta centrípeta la pierde y solo con la tangencial le daría una aceleración recta, que es la que le da la velocidad para luego ir cayendo y hacer el nuevo movimiento parabólico que viene ahora después. Con estas dos aceleraciones, pues a partir de la velocidad angular y lineal podríamos ir calculándola y calcular la aceleración total con esta fórmula que tenemos aquí. Quedaba la mía. ¿Lo vas a decir? No, pero no hemos terminado. No, yo no he hablado. No hemos pasado. Nos falta por explicar el último movimiento, que es cuando salta del avión a la cama, que lo que es un movimiento parabólico con la velocidad inicial que proviene del movimiento anterior, que era circular uniformemente acelerado. En este caso, en ese movimiento solo actúa la fuerza de la gravedad, que es lo que hace que el muñeco caiga a la cama, y en este caso sí que cumple las leyes de física, porque cuando el muñeco cae a la cama rebota un poquito, hace como de la aceleración que lleva. También cabe mencionar que durante toda la escena vemos la primera ley de Newton, porque Buzz Lightyear siempre tiene fuerzas externas como la gravedad o fuerzas internas como sus propios impulsos al saltar, ya sea en el primer movimiento o en el quinto, que van cambiando constantemente su velocidad. ¿Cómo eso? Ya lo tengo. Está haciendo con cariño, Juan Carlos. No, aquí. Pues buenos días. Nosotros somos Juan Carlos, Jorge y Enrique, y este es nuestro trabajo sobre física de película, el cual consiste en explicar una serie de escenas en las que no son físicamente posibles. Y ahora mis compañeros Juan Carlos y Jorge pues os van a explicar
las dos escenas que hemos puesto y por qué no son físicamente posibles. Le doy paso a Juan Carlos. Digo, a Jorge. Bueno, pues en esta escena podemos ver como este hombre le da un puñetazo que no es físicamente posible a un hombre normal. Se supone que es un superhéroe y bueno, por eso podemos asumir que vale, que la fuerza que de su puñetazo pues puede ser suficiente como para lanzar por los aires a otra persona. Pero el problema es que no cumple la tercera ley de Newton, porque si tú emites, bueno, básicamente la tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción opuesta. Y entonces, para esta fuerza que está ejerciendo este hombre, él tiene que recibir una misma hacia su sentido, o sea, hacia el sentido contrario. Por tanto, nosotros en los cálculos hemos hecho, pues, bueno, hemos asumido que la aceleración del puñetazo, o con la que lleva al hombre, es de unos 20 metros por segundo, porque de esta manera en la componente I supera los 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, y entonces así lo puede levantar por los aires. Y entonces hemos asumido que la persona que sale por los aires puede pesar unos 90 kilogramos, lo que nos da que la fuerza del puñetazo ha sido de unos 1800 newton. Ahora, la fuerza que va a recibir el hombre sobre sí mismo al hacer el puñetazo va a ser la misma. Pero claro, entonces con esta misma, pero él recibe una aceleración bastante menor, porque vemos que no se echa para atrás él mismo. Entonces, despejando la masa, nos da que este hombre, para no haberse inmutado al realizar esta fuerza hacia adelante, tendría que pesar unos 900 kilos, lo que no tiene mucho sentido. Y ahora vamos a ver una escena en la que sí, una escena que sí que tiene más sentido. Bueno, pues básicamente esta escena tiene más sentido porque el hombre que pega el puñetazo pues está en el traje de Iron Man y pues este traje puede pesar fácilmente una tonelada. Y pues bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañero Juan Carlos, que va a explicar otra escena. Pues bueno, en este fragmento de película podemos observar que parece prácticamente real la situación. Lo único que pasa es que si se mira el contexto de la película, se observa que tiene un 100% de su combustible, el cual gasta más del 50% para intentar llegar hacia la otra persona que está aquí. Lo que ocurre es que, pues, si gastas más del 50% en alcanzar una velocidad, es decir, en ejercer una fuerza, y después, como vemos, se detiene en un segundo, habrá tenido que gastar la misma fuerza, por lo que el combustible no hubiese dado. Aquí tenemos los cálculos. Yo, para calcular esta escena, lo he dividido principalmente en dos etapas. Una en la que realiza una fuerza que supone una aceleración. Y la segunda, cuando ya deja de ejercer la fuerza y se mantiene una velocidad constante debido a que no hay fuerza de rozamiento en el espacio. Y en la tercera podemos ver que se aplica una desaceleración para poder parar al humano, que sería unos menos 2,78 metros partido segundo al cuadrado. Pasa. Que esto daría una fuerza de menos 166,8 newton, que como hemos visto, como sabemos, no es muy grande,
pero, claro, había agotado más de combustible utilizado para llegar al cuerpo, por lo que eso sería imposible. Este ha sido nuestro trabajo, en el cual lo que mayoritariamente hemos aprendido ha sido algo muy similar a los compañeros Jorge, Javi, Fran y Adrián, que no tenemos que creernos todo, porque yo, la verdad que si este trabajo no hubiera sido capaz de descifrar que el astronauta no se hubiera parado y que tenemos que ser más críticos con lo que vemos. Que muchas gracias. Ahí no, no hay sonido. Sí, no hay sonido, no. No, ya está dejado. Buenos días, yo soy Paula y ellos son mis compañeros Pablo, Mar y Rocío. Y hoy vamos a presentaros el trabajo de física de película en versión de los Juegos del Hambre, ya que vamos a exponer 2 escenas de esta película. Entonces, pues vamos a empezar con la primera. Bueno, pues en esta primera escena podemos ver cómo la protagonista Katniss dispara una flecha conductora conectada a un cable electrificado hacia la cúpula, que encierra la arena de los Juegos del Hambre. La electricidad del rayo que pasa por el cable interactúa con la estructura de la cúpula. Esto hace que sufra una sobrecarga y destruya la cúpula. Bueno, pues la flecha lanzada sigue un movimiento parabólico y su trayectoria puede analizarse como un movimiento en 2 dimensiones, que tiene una componente horizontal y otra vertical, influido por la gravedad. Aquí podemos ver que en estas ecuaciones la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento determinan la altura máxima y el alcance. El cable está cargado con electricidad debido a la conexión con el rayo que lanza desde la cúpula. Entonces, cuando la flecha alcanza la cúpula, esta actúa como un conductor, permitiendo que el voltaje del rayo se traslade hacia la estructura metálica. Por lo tanto, la cúpula, al estar diseñada para contener el campo de fuerza de la arena, la corriente eléctrica sobrecarga los sistemas internos de dicha cúpula, provocando un fallo crítico y por eso la cúpula se destruye. Nos hemos aventurado a tener en cuenta la electrificación del rayo, donde el voltaje es suficientemente alto como para producir una descarga masiva en el sistema, nuestro sistema, que es la cúpula, destructiva. Así, la actuación de la electricidad sobre la cúpula viene dada por la energía potencial que depende del voltaje que tiene el rayo y de la carga. También, para que podamos tener una idea más clara de lo que está pasando en la película, nosotros vamos a tener en cuenta el potencial del rayo y así podemos llegar a observar el calor externo que produce el deterioro de las estructuras internas de la... Esos son nuestros datos y nuestras mediciones. Hemos supuesto una serie de datos para poder realizar las ecuaciones. Hemos dicho que la velocidad inicial de la flecha es 50 metros por segundo y se lanza con un ángulo de 45 grados. Así hemos realizado la gráfica donde actúa la gravedad, la velocidad inicial y tenemos el punto máximo, que es la cúpula, que coincide
en nuestro sistema con la velocidad máxima y con los dos puntos máximos, o sea, la y máxima y la x máxima. Así podemos decir que la flecha se encuentra en su punto final en 255 metros. Además, para concluir ya esta escena, la potencia que ejerce el rayo sobre la cúpula es de 10 a la 7, bueno, de esos voltios y de esos amperios. Hemos tenido en cuenta el voltaje medio de un rayo y el voltaje medio los amperios medios de un rayo. De forma que nos sale un poquito más de lo que deberíamos para que tenga una potencia suficientemente alta como para poder destruir todo el sistema. Y ahora, la siguiente escena es el análisis de la cornucopia cintura. Vale. Pues en esta parte de la película, la cornucopia giratoria empieza a girar rápidamente, generando un movimiento circular sobre los tributos que están sobre la superficie de la cornucopia, generando eso, un movimiento circular. El movimiento... Vale. La aceleración angular que sufren los tributos, los participantes de los Juegos del Hambre, es una velocidad angular constante. Por tanto, el movimiento es un movimiento circular uniforme. La velocidad también lineal depende de la distancia de los participantes con el eje de giración, que gira. Y para que los participantes se mantengan sobre la superficie de la cornucopia, necesitan una fuerza centrípeta que los impulsa hacia el centro, que será la fuerza de fricción que haya entre los zapatos de los participantes y la superficie. Pues bueno, como ha dicho mi compañero, al igual que hay una fuerza centrípeta que empuja hacia adentro, hay una fuerza centrífuga que empuja hacia afuera. Entonces, los tributos, cuando están sobre la superficie de la cornucopia, pues la fuerza centrífuga es igual a la fuerza centrípeta. Entonces hay un equilibrio y se forma el movimiento circular. Lo que ocurre es que los tributos pierden el equilibrio, se sueltan, y por tanto la fuerza centrípeta que se ejerce sobre ellos se hace nula y la fuerza centrífuga lo expulsa hacia afuera, con un movimiento lineal que se da por la inercia de los cuerpos. Entonces aquí hemos supuesto que la masa de un tributo media es de 70 kilogramos, que la velocidad angular es de 1 radián por segundo, y con eso hemos supuesto que, bueno, que la velocidad lineal será el radio, que es la distancia que hay entre el tributo y el centro de la cornucopia, pues la velocidad lineal es de 10 metros por segundo. Por tanto, la fuerza centrípeta, sustituyendo los valores que hemos dicho, va a ser de 700 newton. Y por tanto, la fuerza centrífuga pues será igual. Hasta que la fuerza centrípeta se haga nula y, por tanto, como la otra es mayor, empujará el cuerpo hacia afuera. Y pues saldrá volando, que es lo que ocurre en la escena.
Ahora. Vale, será ver un índice de los movimientos que vamos a analizar. Vamos a analizar 4 movimientos en este fragmento de película. El primero va a ser un movimiento en el que Capitán América tira de la telaraña de Spider-Man y le tira. Luego estudiaremos un movimiento parecido a una parábola. Luego también estudiaremos la fuerza implicada en un golpe, en este caso una patada. Y en una última instancia estudiaremos pues, el peso capaz de soportar Spider-Man en una de las escenas. Bueno, este es el fragmento que vamos a estudiar. Joder. Ahora sí. Bueno, pues este va a ser el fragmento que vamos a analizar y bueno, a continuación voy a dejar paso a mis compañeros. Vale. Aquí le toca. Bueno, pues esta es la primera escena que vamos a analizar y pues vamos a sacar la fuerza con la que el Capitán América va a tirar de la telaraña de Spider-Man. Vamos a suponer que el peso de Spider-Man es de 67 kilogramos y que la distancia entre el Capitán América y Spider-Man es de 3 metros. Hemos calculado más o menos el tiempo y es de 1 segundo. Y pues vamos a decir que se toma en el eje X el movimiento solo y se trata de un MRUA. No se ven aquí bien las cosas. Si tienes el ordenador ahí, no podéis hacer la pantalla. ¿Qué has hecho? No sé. ¿Dónde está esto? Porque, tío, Queremos darle que... es que se ha pillado. Ahí se va a ir. Pues con la fórmula del MRUA, vamos a sacar aceleración y velocidad final. Partimos de que la velocidad inicial es 0 porque está en reposo y partimos también que la posición es 0. Como hemos dicho, la posición final es de que se distancia entre los dos son de 3 metros. Al hacer los cálculos, pues nos sale una aceleración y una velocidad de la aceleración de 6 metros segundo al cuadrado y la velocidad de 6 metros segundo al cuadrado también. Metros segundo. Aunque esto pues, es un poco ilógico, porque con esa aceleración pues, le hubiese tomado 4,6 segundos en alcanzar 100 km/h, que es menos tiempo que toman bastantes coches. Y pues con la aceleración y la masa de Spider-Man vamos a calcular la fuerza, que nos sale una fuerza de 400,2 newton. Aquí le toca. Le voy dando yo. En esta escena vamos a calcular tanto velocidades finales con las que aterriza Spider-Man en la pasarela de aterrizaje, de embarcaje del avión, como la inicial y el ángulo que realiza para subirse.
Entonces, podemos decir que realiza un movimiento parabólico en un plano de eje X e Y, donde el convenio de signos va a ser positivo para arriba en el eje X y positivo para la izquierda en el eje Y. Vale, vamos a suponer que la distancia de Spiderman a la pasarela es de unos 3,5 o 3 metros más o menos. Y de la pasarela, del suelo hacia la pasarela arriba, es de unos 5 metros. Y el tiempo lo hemos calculado con un cronómetro y lo hemos medido y da 2,1 segundos. Entonces, con la fórmula del MRUA para el eje Y y del MRU para el eje X, hemos calculado tanto la velocidad que tiene que hacer para impulsarse y nos sale una velocidad inicial de 1,67 metros por segundo en el eje X, 12,67 metros por segundo en el eje Y y combinada nos sale una velocidad de 12,75 metros por segundo. Ahora, para calcular el ángulo que tiene que formar, no podemos utilizar las posiciones porque vemos en la escena que Spiderman sube un poquito más para arriba de donde va a aterrizar. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos cogido las velocidades y hemos realizado la tangente entre la velocidad sub y la velocidad sub x. Y a eso le hemos hecho el arco tangente y nos ha salido 82,49 grados. Finalmente, hemos calculado la velocidad con la que cae a los 2,1 segundos y nos ha salido una velocidad de menos 7,8. Esta velocidad tiene mucho sentido porque hemos establecido el convenio de signos para arriba como positivo, entonces si la velocidad va para abajo significa que está cayendo. Y la verdad es que cae con una velocidad bastante grande, por lo tanto es que también para impulsarse también ha tenido una velocidad bastante grande y es algo que solo los superhéroes pueden conseguir porque nosotros como que no. Vale, para la escena número 3 tenemos que hacer un análisis físico, tanto dinámico como cinemático. En el cinemático tenemos que suponer varias cosas, por ejemplo, que el peso de Spiderman era 67 kilos, como lo hemos puesto antes, y hemos calculado más o menos hacia ojo que la distancia que hay desde el punto donde Capitán América le da una patada hasta donde estrella la columna del puerto de embarcaje, hay unos 5,5 metros más o menos. Y con un cronómetro hemos medido y salían 0,655 segundos. Con la fórmula del MRUA de la velocidad final hemos despejado y hemos sacado la aceleración. Y la aceleración, ¿cómo salía? Hemos sacado que la aceleración era unos 26,04 metros por segundo al cuadrado. Y a partir de esta hemos sacado que la velocidad final con la que Spiderman llega a la columna del puerto de embarcaje son unos 16,93 metros partido segundo. Ahora, desde el punto de vista dinámico, en el intercambio de fuerzas, hemos supuesto que Spiderman llega a la pierna del Capitán América y justo ahí hemos cortado. Es decir, hemos sacado como que Spiderman llevase una velocidad cero que se anula con la patada y luego es cuando llega a la columna. Y eso nos sale que es 67 kilogramos por los 26,04 metros partido segundo al cuadrado, unos 1744,68 newton, que realmente no es verídico porque en el momento en el que Spiderman salta de la pasarela con la telaraña y llega a Capitán América hay un intercambio de fuerzas, lo cual debería tener una fuerza muchísimo mayor. En esta escena hemos utilizado la segunda ley de Newton, que es la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Aquí hemos supuesto que la pasarela pesa 25 toneladas, que esto sería en kilogramos 25.000 kilogramos. De esta manera calculamos la fuerza peso, que es igual a 24.525 newton. Y para que Spiderman pueda soportar esta fuerza, tiene que hacer la misma con el mismo módulo y la misma dirección, pero con el sentido contrario. De esta forma, la suma de las fuerzas sería 0 y esto hace que la pueda mantener y que no se caiga. Esto, dentro del punto físico, el cuerpo humano no puede hacer este esfuerzo debido a que
el brazo puede soportar como más o menos 2000 newton y el fémur unos 8000 newton. Pues bueno, pues aquí concluyeron nuestro trabajo y nos gustaría acabar con una conclusión, que es que si, bueno, dentro de lo que habéis podido ver, porque hemos tenido unos pequeños problemillas, en un fragmento de 30 segundos de película han habido una gran cantidad de situaciones y movimientos físicos, y los que nos hemos dejado sin mirar. Entonces, esto nos lleva a pensar que estamos rodeados de física y que no podemos escapar de ella por mucho que queramos. Y pues ya está, que no todo en las películas es real, así que por eso viene bien analizarlo. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nosotros somos Rafael, Cecilia, Fran, Esteban y Javier, y vamos a presentar 3 escenas distintas, de películas distintas, en las que se ven a superhéroes salvando gente de caer, y en las 3, una es irreal y sale bien, otra es real y sale mal, y otra es real y sale bien. Vamos a, para que nos hagamos una idea de cuál es la aceleración que soporta cada uno cuando cae, vamos a ver ahora un vídeo de un astronauta que con 9 Gs de aceleración ya se desmaya. Tenemos ahí las Gs. Y bueno, se corta, pero el hombre se acaba desmayando. También tenemos que tener en cuenta que este hombre está soportando toda esta aceleración por todo su cuerpo. La mayoría de las escenas que vamos a ver ahora, esa aceleración se centra en un solo punto, así que es peor aún. Ahora vamos a ver una escena de Superman salvando a un soldado. Bueno, esta escena es horrible, porque primero lo frena del todo en el eje Y, luego lo acelera en el eje X y luego lo vuelve a frenar en el eje X en décimas de segundo, como va a explicar ahora mi compañero. Bueno, pues hemos hecho los cálculos en el eje Y. El tiempo de caída desde que el soldado cae del helicóptero hasta que Superman la agarra son unos 5 segundos aproximadamente, y teniendo eso en cuenta, pues calculando la velocidad con la gravedad, pues nos da una velocidad de 49 metros por segundo, rozando la velocidad terminal, que son unos 55 más o menos. Y teniendo en cuenta que Superman frena al soldado en el eje Y prácticamente instantáneamente, o sea, lo hemos aproximado a 0,1 segundo, pues nos da al final una aceleración, una aceleración de frenado de unos 490 metros por segundo al cuadrado, que en G serían aproximadamente unos 50 G. Y como hemos visto antes, el astronauta con solo 9 y en un intervalo de tiempo mayor, pues ya se acabó desmayando, pues imaginaos 50 en un tiempo prácticamente instantáneo. O sea, es imposible que sobreviva a eso. Ahora vamos a ver otra escena de Spider-Man, en la que pues Gwen, en la que Gwen empieza a caer. Bueno, vamos a verla primero. Pues en esta escena Gwen empieza a caer, Spider-Man la intenta salvar con la telaraña, pero demasiado tarde, y pues acaba chocando contra el suelo y se queda tendida, colgando, aunque independientemente si hubiese chocado o no, la propia tensión de la telaraña ya hubiese acabado con ella, además teniendo en cuenta, como él dijo antes, que la aceleración en este caso está concentrada en un punto, que sería esta parte de aquí, y además teniendo en cuenta que además Spider-Man estaría soportando una tensión en el brazo descomunal, pero en ese caso lo obviamos porque Spider-Man es un superhéroe y lo aguanta todo. Ahora mi compañero va a explicar los cálculos. Bueno, aquí vemos que cae durante unos 12 segundos. Calculamos cuánto... Tuvimos en cuenta que hay una parte en cámara lenta, pero al final da igual porque la velocidad supera la velocidad terminal, así que al final alcanza los 55 metros por segundo. El tiempo de frenado es el doble que el anterior con Superman, pero sigue siendo décimas de segundo. Entonces, acabamos con una aceleración relativamente la mitad que el anterior, pero sigue siendo inhumano lo que soporta Gwen. Y encima en un punto vital cerca de la espalda, aunque no se hubiera chocado con el suelo, se habría partido la espalda igual.
Así que ahora vamos a ver una escena en la que el mismo superhéroe ha aprendido de sus errores y ahora sí lo hace bien. También parece que la telaraña en este fragmento es más elástica y se ve que tiene un tiempo de frenado mucho mayor y acaba soportando una aceleración pues humanamente posible, ¿no? ¿Los cálculos? Vale, y lo de la rodilla. Lo de las rodillas, sí. Además, no solo la telaraña lo frena lo suficiente, sino al final, como nos explicó el profesor un día, acaba frenando utilizando las rodillas para mitigar un poco más el impacto. Y eso también, pues al final, algo hace. Bueno, pues como veis hemos cogido 3 escenas bastante parecidas. En este caso el tiempo de caída son unos 20 segundos, que de nuevo calculando la velocidad pues nos daría, estamos despreciando el rozamiento, entonces igualmente sería la velocidad terminal. Y el tiempo de frenado en este caso es más prolongado, ya que tenemos en cuenta desde el momento en el que Spiderman lanza la telaraña, pues ya en ese momento se está contrarrestando la fuerza, que en este caso la calculamos aquí, la desaceleración, que nos daría un valor de 18,3 metros por segundo cuadrado, que en G pues, nos da aproximadamente 1,8, rozando los 2, que como vemos es un valor mucho más coherente y pues sí, en este caso sería algo a lo que se podría sobrevivir. Y pues hasta aquí llegó nuestro trabajo y muchas gracias por escucharme. Hola, somos Cristina, Arancha, Lucía y yo, Julia, y os vamos a presentar nuestro trabajo de física de película. Vamos a presentar 3 películas, que la primera es Rapunzel, la segunda la de Thor y la tercera la de Jurassic Park, y vamos a poner los cálculos de cada una. Vale. Vamos a partir de que Gotel pesa unos 60 kilos y analizando nuestra escena tenemos que en el lado izquierdo hay una fuerza hacia abajo que es el peso de la propia Gotel con la gravedad porque va en el mismo sentido y se contrarresta con la tensión del pelo. Y en el otro lado está la fuerza que está haciendo Rapunzel con los brazos y la tensión del pelo también hacia arriba. Y vamos a ver que esto no es posible porque la fuerza que tiene que hacer Rapunzel con sus brazos es como mínimo la fuerza que se está haciendo hacia abajo con el peso de Gotel, cosa que para una persona que en plan eso no es posible a menos que tú estés entrenado físicamente y Rapunzel no sabe. Y bueno, como dice mi compañera, vamos a tener en cuenta la masa de Gotel, que va a ser 60 kilos, vamos a tener una altura de 10 metros y la gravedad pues la vamos a tomar como 9,81. Pues para eso vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que es la fuerza la fuerza igual a la masa por la gravedad, que nos sale una fuerza de 588,6 Newton. Que también, como ha dicho, tenemos que tener en cuenta que va a ser la fuerza casi igual que la que tiene que realizar Rapunzel para elevarla. Entonces, calculamos el trabajo y nos sale que es 5.886, pero esto tendría sentido. Pues tendríamos que tener en cuenta que una persona con un peso de, una persona con el cuerpo de Rapunzel, que sería más o menos, que podría calcular, que podría ejercer una fuerza de, como hemos calculado, de 3.924, pues tenemos que en cuenta que no tiene nada que ver con lo que nos ha salido antes. Entonces, no es posible este escena. Y bueno, la siguiente que vamos a hacer es la de Thor. Vale, ahora vamos a ver por qué esta escena no sería físicamente posible, ya que Thor no podría ejercer la fuerza necesaria para mantener el movimiento del martillo.
Vale, para estudiarlo, primero vamos a estudiar el movimiento circular, específicamente la fuerza centrípeta. Primero que todo, no vamos a tener en cuenta el momento de fuerza, ya que con solo la fuerza centrípeta nos podríamos dar una idea de cómo la escena pues, está físicamente mal hecha. Vale, sabiendo esto, hemos supuesto unos datos que son el peso del martillo, que van a ser 20 kilogramos, la longitud del martillo, que van a ser 5 metros, y la velocidad angular en un instante cercano al final, que van a ser 10 vueltas por segundo. Esto, pasándolo a radianes por segundo, nos va a dar 20 piradianes por segundo. Junto la velocidad angular y el radio, vamos a poder calcular la velocidad tangencial para luego calcular la fuerza centrípeta. Podemos hacer esto ya que si dibujamos el trayecto del martillo, nos va a dar un círculo cuyo radio va a ser la longitud del martillo. Entonces, vamos a calcular la velocidad tangencial multiplicando la longitud por la velocidad angular, lo que nos va a dar 10 pi metros segundo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir la aceleración centrípeta en la ecuación de fuerzas igual a masa por aceleración. Y esto nos va a dar, vamos a multiplicar la masa por la velocidad tangencial al cuadrado partido del radio, lo que nos va a dar una fuerza total que tendría que ejercer de 39.478,4 newton. Que esto físicamente sería imposible, ya que una persona, esta fuerza sería 100 veces mayor a lo que una persona pues, podría ejercer. En esta escena podemos ver una persecución entre el T-Rex y el Jeep. El Jeep acelera a una gran velocidad en un terreno bastante irregular. Podemos ver como el dinosaurio se acerca casi alcanzándolo y por poco lo alcanza. Para comprobar si esto es posible, vamos a calcular la aceleración de cada una de las dos y compararla. En primer lugar, vamos a calcular la aceleración del coche. Para esto vamos a suponer que la masa es de 2.000 kilos, su potencia de 150 caballos y su velocidad de 30 metros por segundo. Para calcular la fuerza generada por el motor, vamos a calcular la potencia en varios y sustituir la fórmula, que nos dará 3.730 newton. Y con la fórmula de la segunda ley de Newton calcularemos la aceleración, que sería de 1,87 metros por segundo al cuadrado. Para calcular la aceleración del T-Rex, vamos a suponer que la velocidad máxima que pueda alcanzar es de 10 metros por segundo y el tiempo transcurrido es de 5 segundos. Y nos daría una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En este caso, vamos a comparar la aceleración de ambos y nos damos cuenta de que la aceleración del T-Rex es mucho mayor que la del coche. Pero para esto tendría que tener un movimiento a una velocidad continua y sería improbable, ya que el tamaño del T-Rex y las condiciones del terreno no se lo permitirían. Por eso nos damos cuenta de que esta situación es físicamente imposible. También, al ver la escena, nos hemos dado cuenta de que la aceleración a esa velocidad del Jeep sería también imposible debido a las condiciones del terreno. Y bueno, como conclusión, que hemos descargado un poco más el PDF, pero estaría que, como han comentado otros compañeros, es que en la industria del cine se centran más en hacer cosas para divertir en vez de hacer cosas realistas, como en estos casos, por ejemplo, que ninguno ha tenido ningún sentido físico. Y ya. Hola, somos Martina, Paula y Alba y hoy os vamos a presentar nuestro trabajo
de física de película. Para ello hemos seleccionado 3 escenas y vamos a aplicar los conocimientos de física que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Vamos a comenzar con una escena de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Pues aquí lo primero es que hay como unos rayos incidentes y a mí lo que me ha llamado la atención es que, bueno, los 2 personajes no se hacen para atrás y yo creo que por esa intensidad pues debería de haber ocurrido algo así. Y luego aquí hay un tiro parabólico y vamos a calcular la distancia que los separa. Entonces, para ello, pues nos hemos basado en el intercambio del momento lineal. Para simplificar un poco la escena, hemos supuesto que esos rayos que se van a encontrar es como si fueran 2 masas puntuales, el valor de la masa es el mismo y entonces, como vimos en clase, pues la velocidad que tiene la masa 1 se la va a transmitir a la masa 2 y viceversa. Entonces esto, pues en la escena se tendría que ver como que los personajes saldrían despedidos o como mínimo que se tendrían que ver desplazados hacia atrás. Luego, cuando la varita sale disparada, pues describe un tiro parabólico y para ello vamos a utilizar las ecuaciones que ya conocemos. Para el eje Y y el eje X, en el eje X va a haber un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y, como la velocidad, pues tenemos la gravedad, entonces pues va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y teniendo en cuenta todas estas ecuaciones y sabiendo que la velocidad inicial son 8 metros partido por segundo y que el ángulo de inclinación con el que sale la varita son 45 grados, pues con ello sacamos que la distancia es de 6,53 metros. Bueno, como ha dicho mi compañera, yo soy Alba y yo voy a enseñaros una escena de la película Crepúsculo. Bueno, también he hecho una representación en 3D para ver las cosas mejor. Bueno, este representaría la furgoneta y esta sería la fuerza de rozamiento que tendría el objeto cuando empezase a andar. Y ese verde de ahí no es una fuerza, es el delta de R, que nos diría hacia dónde se va a mover el objeto. Estas dos son la fuerza normal y la fuerza de peso. Y bueno, cuando el objeto se mueva hacia allí, tendrá también la fuerza de rozamiento hasta que se pare y la fuerza que tiene que hacer esa personita de allí, que será Edward, el vampiro que lo para parar el coche, y también la fuerza normal y la fuerza del peso. Bueno, he considerado que la velocidad inicial son 70 km por hora, 19,44 metros por segundo. La velocidad final obviamente es 0 porque se para, la masa 3.000 kilos, el espacio que se mueve 7 metros y el coeficiente de rozamiento con la carretera 0,9. Entonces, con estos datos
con estos datos podemos calcular la fuerza que necesita hacer Edward para parar el coche, y lo voy a hacer con la ley de Newton, que es la fuerza total igual a la masa por la aceleración, y la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la del espacio. Entonces aquí despejo la aceleración y la calculo sustituyendo los datos. Me sale 26,99 metros por segundo al cuadrado, negativa porque obviamente está frenando, y con esto puedo calcular la fuerza total. ¿Me puedes pasar la...? Bueno, ya que la fuerza normal y la fuerza de peso se contrarrestan, puedo decir que la fuerza total es igual a la sumatoria de la fuerza de rozamiento y la fuerza que Edward hace. Que técnicamente todas las fuerzas tendrían el signo negativo porque van hacia la derecha, y yo he puesto el sistema de signos como que van positivas hacia el delta de R, que es hacia la izquierda, pero como no hace ningún efecto, pues lo podemos quitar. Entonces despejo la fuerza de Edward por ahí, y también por otra parte calculo la fuerza de rozamiento, que es menos mu por el módulo de la normal, que el módulo de la normal es igual al módulo del peso, igual a menos mu mg. He considerado la gravedad como 9,81 y pues me sale un valor que, sustituyéndolos todos en la ecuación, obtengo que la fuerza que tiene que hacer Edward es de 54.483 newton, en sentido negativo obviamente, que claro, esto para un ser humano sería completamente imposible, pero la buena noticia es que es un vampiro, así que supongo que los vampiros pueden alcanzar esa fuerza. Y ahora dejo con mi compañera Martina. Yo voy a analizar una escena de Spider-Man donde él rescata... donde se rescata a MJ en la película de 2021. Ok, para calcularlo he partido de diferentes datos, por ejemplo, de que nuestra protagonista parte de una velocidad igual a 0 y que he calculado el tiempo, aunque había cámara lenta para hacer más dramático el efecto, pero he intentado quitarlo y el tiempo de caída total han sido 12 segundos, pero antes de ser rescatada han sido 10. También he aplicado pues, la fuerza de la gravedad y la masa que he asumido que son 50 kilogramos. Vale, he usado dos maneras para calcular la velocidad para asegurarme de que la he calculado bien. La primera sería pues, multiplicando la gravedad por el tiempo, que me han dado pues, 98 metros partido segundo. Y lo he vuelto a hacer con la energía mecánica, que para eso he usado pues, el sumatorio de la potencial y la cinética, teniendo en cuenta que la cinética sería 0 en un inicio y que después la potencial se convertiría en la cinética final con pues, esta igualdad, y me ha dado también pues, la misma cifra que antes, pero para hacerlo de esta manera he tenido que calcular la altura y pues, lo he hecho de la siguiente manera, aplicando la fórmula de pues, 1 partido por 2 por la gravedad por la temperatura elevado a 2, y eso me ha dado 490 metros antes de que sea rescatada, así que falta aún aplicar la altura que se ha recorrido cuando sí que ha sido rescatada. Después he calculado la deceleración que se ha hecho cuando Spider-Man la ha rescatado, y esto ha sido pues, los 2 segundos que ha tardado en rescatarla y pues 98, que son los metros, que eso es la velocidad antes de ser rescatada, menos 0, que sería la velocidad que tendría que tener al final. Y eso ha sido 49 metros partido por segundo elevado a 2. Y después he calculado la fuerza aplicada, que ha sido la masa, o sea, 50, y la aceleración, que sería 2.450 newtons, lo cual sería 5 veces mayor al peso de pues, nuestra protagonista. Y después he calculado la altura que se ha recorrido cuando ha pasado el rescate, que han sido 98 metros por segundo, partido por segundo,
y por lo tanto la altura total que me ha dado serían 588 metros, lo cual es razonable teniendo en cuenta que la escena se posiciona en Nueva York y que hay rascacielos que se aproximan a esa altura. También he concluido que la velocidad que se ha alcanzado son 352,8 kilómetros partido por hora, lo cual es muy alta y en cualquier otro caso hubiera sido mortal, pero gracias a el rescate de Spider-Man, pues entonces no ha pasado. También tengo en cuenta que la fuerza ha sido muy alta, pero eso explicaría por qué al final de la escena nuestra protagonista se levanta y no tiene ningún tipo de lesión, y puedo concluir que la escena no sería plausible en la vida real en ningún tipo de sentido. Gracias por escucharnos.